El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación. En este capítulo abordaremos el tema del respeto por los y las demás, una habilidad socioemocional fundamental que implica reconocer, valorar y apreciar las diferencias y particularidades de cada persona, promoviendo una convivencia armoniosa y democrática en el entorno escolar. Para abordar este tema contaremos con la presencia de Pamela Orellana. Ella es profesora, psicóloga y magíster en estudios de género, con amplia experiencia en el ámbito educativo y la promoción de habilidades socioemocionales. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, Pamela, partamos inmediatamente haciendo algunas definiciones respecto de este tema. Desde tu perspectiva, ¿cómo definirías esta habilidad socioemocional en el contexto educativo? La habilidad del respeto creo que primero requiere de una resignificación. ¿Por qué? Porque el concepto de respeto muchas veces se vacía de su significado inicial. De hecho, sobre todo en los establecimientos, ¿no? El concepto de respeto a veces se liga mucho al miedo. Ya esta idea de que a los o las profes los o las respetan por temor o porque son más estrictos o estrictas. Entonces ahí hay que pensar el concepto como una habilidad emocional o finalmente como una habilidad que tiene un aspecto un poco más punitivo. Entonces la invitación siempre es comenzar a reflexionar sobre la palabra misma. En ese sentido, las etimologías nos ayudan mucho, porque cuando hablamos de respeto, entonces, ¿qué queremos promover con el respeto? ¿Esta idea, este concepto estandarizado o esta idea de una habilidad que sí nos lleva a la conexión? Y por eso cuando volvemos a la etimología es tan importante tener en cuenta que la palabra respeto viene del latín y que significa inicialmente volver a ver. Y eso es lo bonito, creo yo, del concepto respeto y de resignificar el respeto porque apunta a la noción de ver a un otro o a una otra, sea estudiante, sea compañero o compañera, ¿cierto? En cuanto a los y las docentes, o finalmente quien forme parte de esa comunidad. Entonces, para entenderlo como una habilidad socioemocional es importante entender que hay un otro o una otra con el o la que yo debo conectar. Y desde ahí creo que es importante mencionarlo para entender que ese es el inicio de la posibilidad de generar entonces relaciones más cercanas, interactuar de forma respetuosa la medida en que estamos viendo a la otra persona, en que estamos considerando, por ejemplo, sus emociones, sus opiniones, sus acciones, porque el concepto de respeto también apunta a eso, precisamente, a esto de no solo como la persona en sí tengo que respetarla y volvemos a la noción de vacío, sino que a la persona en sí cuando la respeto es cuando me involucro, cuando interactúo, cuando veo, cuando empatizo, cuando converso, cuando comprendo también lo que la persona me quiere decir o me quiere comunicar. Entonces desde ahí es basal esta reinterpretación del concepto para que podamos llegar y llevar a cabo entonces acciones que tengan que ver con el respeto, no como una noción dada, sino que como una noción a reflexionar. Claro, estas nociones de respeto y el trabajar también esta habilidad socioemocional, ¿qué rol juega también en una convivencia escolar más positiva o en los ambientes que se pueden dar que se pueden ir dando en las comunidades educativas? En las comunidades educativas, creo que la primera invitación siempre es precisamente cuando pensamos en toda la documentación que implica, por ejemplo, el concepto de respeto, ¿no? Pensamos muchas veces en los reglamentos, ¿cierto? Que se respete el uniforme, que se respete a los y las profesores, que se respete a la comunidad. Pero por eso yo apuntaba a que cómo vamos a respetar, cómo vamos a entender el concepto si muchas veces queda ahí y es necesario entonces darle este giro. Cuando hablamos, por ejemplo, de un reglamento, ¿cierto? Y se habla en el mismo reglamento del respeto. Se habla de ese reglamento con el estudiantado, con el profesorado. Hay una reflexión en torno a lo que se va a respetar desde ahí. Y eso ya implicaría una posición de respeto
sea, para hablar del respeto tenemos que ejercerlo también. Y en ese ejercicio está la invitación a trabajar con todos los estamentos, con todos, y finalmente con toda la comunidad educativa. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar de profe hace mucho tiempo, un profesor nos dijo que el respeto partía por que nos aprendiéramos el nombre de todos los y las estudiantes y que eso era clave para que la persona se sintiera vista. Y ahí volvemos a la noción de respeto como noción de ver al otro o a la otra. Sin en el fondo tener una intención como de superioridad moral, ¿no? En esto de que me sé todo el nombre, todos los nombres de todos los y las estudiantes, sino que entendiéndolo como la forma en que me voy a vincular con esa persona y el nombre es la forma inicial en que tengo para establecer entonces ese vínculo. Y desde ahí la noción de ser visto, la persona no se siente entonces parte de un número, ¿cierto? No es parte de un grupo, sino que es la persona que forma parte de una comunidad. Cuando además pensamos en que en un lugar, y no solo los y las estudiantes, al compañero, la compañera, al profesor, a la profesora, ¿cierto? Cuando ya lo tratamos por el nombre, ahí hay un acercamiento respetuoso porque te veo, porque te reconozco también en la comunidad. ¿Ya? Y lo otro que también es súper importante, por ejemplo, a propósito del respeto, es en ese ver, en ese considerar, implica el cuidar también. Cuando conozco a la persona, cuando conozco cómo piensa, ¿cierto? Cómo siente, me hago cargo, me responsabilizo, cuido. Y por eso la noción de respeto, cuando miro, vuelvo a mirar y vuelvo a reconocer, va unida necesariamente con la noción de cuidar, que son conceptos que también hay que resignificar. El concepto cuidar, por ejemplo, proviene también vamos a la etimología, significa pensar en un otro. O sea, ya no es solo verlo o verla, ¿cierto? Sino que es pensarlo o pensarla. Pensar en un otro, en una otra también entonces significa volver a considerar, a reposicionar. El concepto cuidar también tiene mucho que ver con el respeto, porque el trato cuidadoso, este trato que implica pensar a un otro o a una otra, tiene que ver con resituar y resituar la comunidad. Entonces, el concepto cuidar, que proviene entonces de que la etimología del cuidar es pensar, ¿ya? Cuidare, cogitare, pensar. Por lo tanto, ver, pensar y así ir articulando formas, modos de sistematizar la comunidad y entenderla como algo orgánico. Cuando cuidamos entonces a la otra persona, también nos hacemos cargo de su desenvolvimiento y entender también ese cuidado no como una idea asimétrica, ¿no? Como que en los colegios hay personas que tienen que cuidar a otras, sino que el cuidado entendido como quien piensa a un otro o a una otra, transversaliza, horizontaliza y genera esta idea de que todos y todas nos cuidamos porque nos estamos pensando también. Entonces, al horizontalizar también el cuidado, lo ampliamos. Muchas veces se piensa que el cuidado además es esta posición como frente a una amenaza, ¿cierto? Lo relacionamos más con la protección. Claro. Pero finalmente el cuidado visto de esta manera como el pensar también tiene un alcance de protección, pero antecede a la protección. Tiene que ver con cubrir las necesidades, tiene que ver con habilitar espacios para un amplio e integral desarrollo. Y la protección en el fondo es como un efecto, ¿cierto?, ante la falta de cuidado, pero no el cuidado mismo. Por algo tiene una palabra propia, que es protección. Claro. Pero esta idea de cuidado, entonces, ¿cierto?, que está ligado al respeto, tiene que ver con eso, con ir generando un entramado que finalmente nos haga responsables también a los unos, a las unas, ¿cierto?, a los otros y a las otras, para poder generar una comunidad en el fondo sostenible, ¿cierto? Sostenible como comunidad y también como sostiene a cada uno y a cada una de sus integrantes. Claro. Por lo tanto, es necesario también pensar el respeto desde el cuidado y desde la responsabilidad, por cierto. Y entendiéndolo así también, pareciera ser una pieza clave en evitar conflictos también, en términos de entre los propios estudiantes, conflictos que se pueden dar a veces con los profesores, etcétera. O sea, entender esta mirada que estás explicando para evitar conflictos en general, ¿no? O sea, el respeto, comillas, y el cuidado también, comillas, ¿cierto? Con esta resignificación, conlleva necesariamente
a desplegar estrategias para la resolución del conflicto. Y aquí a mí me gusta sumar otro concepto que creo que es clave, que lo enuncié delante, que es la responsabilidad. También el concepto de responsabilidad, que si también lo llevamos a la etimología, significa dar respuesta, ¿ya? Pero dar respuestas en plural, la respuesta tampoco puede llegar de forma vertical, ¿cierto? No puede, porque si no se transforma en una imposición. Entonces, la responsabilidad obedece también a este entramado del que hablábamos, esta horizontalidad, que ayuda entonces a la resolución de conflicto, por cierto, porque cuando nos responsabilizamos, no buscamos entonces culpables, sino que buscamos personas dispuestas también a solucionar, ¿cierto?, un conflicto. La responsabilidad ahí entonces es basal en el sentido de tengo que entender qué rol o qué posición ocupo en un conflicto, esté o no directamente involucrado o involucrada. Y eso es parte del respeto y eso es parte del cuidado. Entender que a lo mejor el conflicto a veces se da entre un número reducido de personas, ¿cierto? Pero finalmente, y sobre todo en las comunidades educativas, los efectos colaterales se amplían a las comunidades. Por lo tanto, todos y todas tenemos una responsabilidad en el cuidado y en el respeto, que tenemos que abordar desde la posición o el rol que desempeñamos en la comunidad. Entender entonces esa necesidad para la resolución de conflicto que todos y todas podemos aportar en la resolución a través del diálogo, por supuesto, a través de las acciones, pero que en el fondo nadie queda fuera de ese conflicto a solucionar porque somos parte de esa comunidad, somos parte de ese entramado. Entonces también tenemos la responsabilidad, perdón, de transformar ese conflicto en desafío como algo que nos desafía, que nos llama a generar los cambios, ¿cierto? Cambios, por supuesto, que se van a ir dando solo cuando dialogamos sobre ese conflicto, cuando a través del diálogo y respetuosamente, cuidadosamente y responsablemente también transformamos a través del diálogo ese conflicto en un desafío. Pero por eso es basal, sobre todo también en las comunidades educativas, entender que indirecta o directamente formamos parte de esa comunidad, por lo tanto también tenemos la responsabilidad de aportar en el conflicto más allá de que no me toque directamente. Es una forma también de ir reduciendo las actitudes individualistas que muchas veces generan la fragmentación al interior de los establecimientos. O la fragmentación ya sea desde el individualismo o la fragmentación desde los estamentos, ¿no? Como que los estamentos no se relacionan entre Es sí, decir, los profesores, los alumnos los por acá, los estudiantes, asistentes de la educación por allá, apoderados, apoderadas, apoderados en el otro equipo lado. Ah, directivo, perfecto. Esos son como los estamentos. claro, y que no conversan probablemente, y de ahí que también se dé esa fragmentación. Mm. Si tuviéramos que especificar tal vez o dar más en detalle para los que nos están escuchando, nos están viendo, de estrategias para avanzar en este respeto hacia los y las demás. Estrategias, hablar de estrategias de respeto, cuidado y responsabilidad es como, no sé si la palabra es complejo, pero en realidad es como una invitación también a revisar, porque todos los días al interior de los establecimientos se están dando acciones, ¿cierto? De respeto, de cuidado, de responsabilidad. Entonces, lo primero es como hacer consciente, ¿no? Como autoconciencia sobre cuáles son mis acciones respetuosas, cuidadosas y responsables al interior de los establecimientos. Pero si tuviésemos que así como hacer una lista, ¿cierto? Pienso como en las posibilidades en el aula y fuera de ella también, como colegas, también como profes, precisamente son las instancias en las que hablamos desde el yo, ¿ya? Cuando entendemos que en un colegio, ¿cierto? Tenemos que pasar los contenidos, desarrollar habilidades, ¿cierto? Las profes tienen que enfocarse también al trabajo en el aula, pero ahí nos empezamos a preguntar, bueno, en el aula, los y las estudiantes, ¿cuándo tienen tiempo para hablar del yo? Y ese yo implica que yo también escuche el yo del otro o de la otra, por lo tanto, establezco una conexión mucho más humana, ¿no? Hay una experiencia muy bonita de un colega que cuando tienen las clases, al iniciar las clases, por ejemplo, les pide, no a todos ni a todas, pero a algunos o algunas estudiantes que van cambiando todas las semanas, que cuenten el origen de su nombre. Por ejemplo, ¿por qué se llaman como se llaman?
Y las estudiantes muchas veces no saben por qué se llaman como se llaman. Entonces, claro, cuando parte esto ya también hay una búsqueda, ¿cierto?, de preguntar por qué me llamo Conversar con los así, papás. por ejemplo, y ya luego llegar a contar por qué se llama así. Y precisamente habla de la parte más humana. Alguien pensó en mí con este nombre. Algo de este nombre dice cosas de mí, por ejemplo. Y eso mismo después se replica con los y las profes. Los y las profes muy pocas veces tenemos tiempo para empezar a hablar desde el yo. Por lo general hablamos mucho del curso, ¿cierto? Del estudiante, del conflicto, porque es también lo que está en emergencia. Pero cuando hablamos del yo, cuando hay instancias para hablar desde ese yo, que también es el yo que es respetuoso porque es el yo que tiene que aprender a mirar, es el yo que tiene que aprender a cuidar, es el yo que tiene que aprender a responsabilizarse, ¿cierto? Entonces, así como estrategias, dar siempre espacios, tanto, y a los distintos estamentos volvemos, ¿no es cierto?, Claro. que se conozcan, eh, y que en el fondo tengan tiempo para hablar desde la posición también, por lo que hablábamos de antes, o sea, Claro. para resolver un conflicto es importante entender qué posición ocupo, pero tengo clara la posición que ocupo, por ejemplo, dentro de un establecimiento. La pregunta que siempre se hace, ¿tengo claro qué es ser estudiante? Muchas veces al interior de los colegios el conflicto es como, no, pero es que los estudiantes ahora, comillas, ahora son como despreocupados o despreocupadas. Retomando, Pamela, la conversación, ¿cierto? Es importante que se den espacios, tanto en los estudiantes, en los docentes, y también lo que tú comentabas, esto de darse espacios para conocerse entre estamentos también permite fomentar el respeto por los y las demás, ¿no? Por supuesto, porque como dijimos anteriormente, si el respeto apunta al ver y al ser visto, y si no tenemos instancias para ver y para ser vistos y vistas, es complejo también desarrollar esta noción de respeto. Y a eso también me refiero cuando hablamos al inicio de cuando se vacía la palabra, ¿no? Este respeto que queda como dado por sentado, como dado por hecho. Pero si entendemos qué es ver, en qué instancias nos estamos viendo. Entonces, desde ahí como la idea o la propuesta siempre es como generar instancias, aunque sean muy cortitas, cuando tenemos encuentros, ¿cierto? Estoy pensando como en los consejos de profe, en orientación, o incluso generar instancias, intencionar instancias adentro de los establecimientos en el que se pueda hablar desde el yo y yo pueda escuchar a otra persona hablar desde su yo también, ¿ya? Entendiendo que no es un ejercicio tampoco que implique hablar solo yo, sino que son todos los yo que se están dando Que se ahí están para dando, ser claro. vistos y para ver. ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan en las comunidades educativas para promover el respeto mutuo? Algunos desafíos que impliquen, me imagino, relacionarse con algunos estudiantes que tal vez son más complejos, u otros desafíos que a lo mejor en tu experiencia te ha tocado ver para promover el respeto hacia los y las demás. Yo creo que los desafíos que se dan es precisamente esta fragmentación al interior o sea, de las instituciones escolares, entendiendo una fragmentación que puede ser más bien eh, ni siquiera intencional, sino que precisamente como que se da producto también de los tiempos. Cada vez tenemos menos tiempo de conversar. Las nuevas generaciones también se relacionan, vinculan, conversan de otra forma, están un poco más intermediadas por la tecnología, ¿cierto? Por lo tanto, el desafío implica el precisamente restituir el diálogo, entre muchas otras, imagino. Pero pensando en el respeto es justamente restituir el Tú diálogo. piensas en el diálogo más bien presencial, ¿no? Porque Pienso en el diálogo, en juntarse en un espacio a dialogar o... sí, en juntarse en un espacio de dialogar, a propósito, sí, ¿Mm? justamente para poder, Te lo digo porque eh, hay muchos diálogos, ¿no? Estos diálogos claro, digitales, interacciones de mensajes internos en distintas plataformas, pero eso no es finalmente tener un espacio de diálogo en que estás atento y pendiente del otro, porque estos espacios de mensajería, por ejemplo, uno puede estar haciendo 10 cosas y responder un mensaje. A veces uno lee un mensaje y dice, ¿qué me dijo acá? Y en realidad
no era esa la intención del mensaje. En cambio, el diálogo, mirarse a la cara, estar escuchando, estar más atento, tal vez más pendiente de ese diálogo, genera una interacción completamente distinta. Justamente, y sí, agradezco mucho la observación porque es el diálogo sin la intermediación de la tecnología. Claro. Es el diálogo presencial, es el diálogo que implica que nos miremos, ¿cierto? Que nos escuchemos, es el diálogo que implica que compartamos un espacio para repensar ese espacio también. Pasamos tantas horas en los colegios y muchas veces tampoco estamos pensando ese espacio, insisto, no por falta de voluntad ni puede ser por un montón de factores, pero ya que se da esa instancia, ya que por obligación, si se quiere, tenemos que estar esas horas en los colegios, ¿por qué no destinarle ese tiempo a esa cercanía, a esa proximidad? La proxémica también es muy comunicativa, ¿cierto? Entonces, cuando vemos o entramos a una sala y vemos a profes o estudiantes también muy distanciados, muy en el diálogo intermediado, pero ¿qué pasa con el diálogo también humano, finalmente? No digo que esto no lo sea, no digo que el diálogo por escrito no sea Claro. humano, pero se entiende que la condición humana también apela a esto. Y el respeto apela justamente a ser visto, a ser escuchado, a ser vista, a ser escuchada, a ser comprendido y comprendida, porque a propósito Sí, del po. ejemplo que ponías tú, ¿cierto? Un mensaje puede llegar y puede que no lo comprenda del todo. Es más, incluso conversando así puede que no nos comprendamos del todo, pero es Claro. menos probable Es el menos probable porque equivoco. es más rápido que yo te pueda decir, no, en realidad te quería decir esto otro. Claro, y porque también Se estamos puede corregir. leyendo la Estás leyendo mis expresión. gestos, mi lenguaje corporal. Eso se pierde en la intermediación y eso Justamente. hace que a veces incluso se generen conflictos que sin la intermediación podrían haberse evitado. Claro, claro. Y el respeto ahí también operaría de forma distinta, ¿no? Claro. Porque si se da un conflicto, por ejemplo, por escrito, yo no sé si la persona también está justamente adoptando una actitud a lo mejor de disculparse realmente, o a lo mejor lo está haciendo protocolarmente. O sea, el margen de especulación es muy amplio. Y ahí también, en ese margen de especulación, quedamos con esta idea de, bueno, y se cumple la noción de respeto, ¿no? En cambio, cuando dialogamos, también ahí el cuerpo comunica respeto. Claro que sí. Pamela, y para ir concluyendo, ¿qué recomendaciones finales podrías entregar tú a las comunidades educativas para fortalecer el respeto hacia los y las demás? Yo creo que más que recomendaciones, porque cada comunidad conoce su contexto, Claro, cada ¿cierto? comunidad es un mundo aparte. Justamente, entonces pensarlo como estandarizadamente es poco respetuoso, Tal vez una es guía, poco ver. tal vez entendámoslo así, más Yo creo que, como claro, como orientaciones. una orientación, pensándolo muy estandarizadamente, es Claro, precisamente a propósito de esas estandarizaciones, como primero em, verse como comunidad. Para poder hablar respetuosamente dentro de una comunidad es ver qué tipo de, ver y también preguntarse, ¿no? Mirarnos, mirar incluso la comunidad, mirar el colegio, qué colegio somos, qué queremos, qué estamos haciendo para cumplir. Todos los colegios tienen, o la mayoría, ¿cierto?, la misión y la visión, pero eso queda escrito. claro. Observemos entonces cómo estamos llevando a cabo esa misión, esa visión. Observemos entonces qué estamos haciendo para que eso se materialice, ¿cierto? Se concretice. ¿Le hace sentido a los y las estudiantes esa misión, visión? Más allá de que uno pueda decir, bueno, pero cuando ellos y ellas entran, saben, los apoderados y las apoderadas saben, sí, pero también las vidas al interior de las instituciones son orgánicas. Entonces también hay que repensar, revisar, rever. Y eso también es parte de generar instancias respetuosas, cuidadosas, responsables. Bueno, Pamela, queremos agradecerte tu presencia acá en este espacio de conversación y también que nos hayas comentado acerca de este tema que se va vinculando también con otros que hemos ido conversando en estos capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, agradecemos ahí a Pamela Orellana por compartir su experiencia y conocimientos sobre este tema esencial para nuestras comunidades educativas y gracias también a todos y todas por acompañarnos en este espacio. Nos encontramos en el próximo capítulo. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas.
Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.